Muy buenos días, uno de mis guay favoritos, doctor Juan Carlos Portillo, director general de redes y servicios de salud del ministerio. A esta altura ya estaba allá en la canchita de Iturbe con su bicicleta, ya estaba paseándose, subiendo, entrando, bajando, perdiéndose y ahora está ahí. ¿Dónde está en tu escritorio? Buen día, Mabel. Anina. ¿Para qué? Me hace acordar a que es asunto ayer, pande. Y bueno, volveremos, doctor. Volveremos. Y sí. Esperemos volver sobre todas las cosas. Tenemos ganas de volver. Y para volver hay cosas que tenemos que hacer. Doctor Portillo, yo cortito, hoy no te voy a torturar por ser Jueves Santo, estarás con tu chipa peleándote, hoy no te voy a torturar con mucho. Una de las preguntas que me decía la audiencia que te haga, ayer a mí me llenó de esperanza ver que casi 270 muestras, la cifra récord probablemente de análisis tomado en un solo día tuvimos ayer, y de los cuales creo que dieron positivo 5 casos y los 5 vinculados a casos ya confirmados. Sin embargo, hay un médico infectólogo que dice, a mí lo que me preocupa de estas cifras que da diariamente el ministerio, que son fotografías de hacia atrás, de cómo estaba la situación de la cuarentena y que van esperando los días y se hacen los análisis. Esta situación podría ser un subregistro y podrían haber números más abultados que esto, doctor Portillo. Y mira, Mabel, el escenario no es tan complicado. En todo caso, sí podemos decir que es alentador porque está aumentando la capacidad diagnóstica, de todas las fuerzas que se están sumando. Hay varios análisis que se pueden hacer, ¿verdad? Ayer nomás estábamos discutiendo justamente que el ministerio, tomando como base los criterios para la toma de muestra, está apuntando, digamos, hacia casos que son más bien sospechosos, porque se toma a los que están hospitalizados por enfermedades respiratorias, a los que vinieron del extranjero, eventualmente, porque sí, hay gente que entró recientemente, inclusive, ¿verdad? Ya los que se les está siguiendo y que, tendrían algún tipo de nexo en el lugar desde donde vienen y que presentan síntomas respiratorios. Y también se está tomando muestra a personal sanitario que en mayor o menor medida pudo haber estado en contacto con casos, ¿verdad? Y después está la vigilancia centinela que toma un poco al azar a pacientes que tienen síntomas respiratorios. O sea, en la mayoría de los casos la toma de muestras está dirigida a personas o pacientes que están vinculadas a afecciones respiratorias, ¿verdad? Y el análisis que estábamos haciendo nosotros ayer justamente es que llama un poco la atención que si bien estamos enfocándonos a buscar a esos casos que tienen más probabilidad de ser positivos, en realidad la tasa de detección termina siendo baja, ¿verdad? Y, hay como un sesgo en la estrategia de búsqueda, pero ese sesgo no se correlaciona con el razonamiento, es decir, que esperaríamos encontrar más casos positivos si nosotros estamos yéndonos a buscar activamente aquellos que sospechamos que pueden ser más positivos que otros, digamos, ¿verdad? Claro, doctor, y mi otra pregunta, se está buscando ahora obviamente más activamente los exámenes de hacer 20 al día, se ha pasado a 260, 270, que creo que fue ayer el récord, una cifra muy alta, y dentro de eso 5, y los 5 vinculados a otros casos, o sea, justamente. No se ve ahí. Con eso iba a cerrar el análisis, ¿verdad? Que además de que estamos buscando activamente entre gente que probablemente o con mayor probabilidad va a ser positiva, vemos que hay un número bajo de casos positivos entre esa gente y vemos que hay mucha relación entre sí, es decir, que hay antecedentes de contacto. ¿Y qué podemos concluir de eso? Y una primera conclusión es que la propagación tiende todavía a estar controlada
y digamos que el contagio se da, pero no se da con el ritmo con que esperaríamos que se dé, digamos. Esta no es es un análisis que lo hicimos entre varios. Allí estaba Guillermo Sequera, el ministro, el doctor Hernán Rodríguez. Estamos intercambiando pareceres un poco entre todos sobre justamente la base de estudios que se está ampliando, ¿verdad? Hoy ya tenemos un poco más fuerza diagnóstica y esto va a seguir aumentando probablemente tras día. Entonces, van surgiendo observaciones diversas que a su vez generan nuevas preguntas, ¿verdad? Que en algunos casos podríamos decir que la respuesta está más o menos clara, pero en este caso puntual que te mencioné, no hay mucha correlación. En todo caso, hay como hipótesis que se generan, por decir esto que yo mencioné, que parece ser que el ritmo de contagio que se está dando en una población que está relativamente bien controlada, porque sabemos quién es positivo, ya sabemos quiénes son sus contactos, y sobre esa población vamos a buscar eventualmente más positivos, y resulta que no lo estamos encontrando. Podría ser una otra interpretación, es que las medidas de aislamiento están siendo aplicadas de manera adecuada por esta gente, ¿verdad? Que por los positivos y por su entorno eventualmente, ¿verdad? Salvo que el contacto se haya dado antes de que la persona que dio positivo primeramente no haya tomado conciencia y activamente interactuó con otra gente a pesar de que ya estaba con síntomas, claro, por decir, ¿verdad? Bueno. Son varias las posibilidades, Mabel. En todo caso, para tratar de redondear esta cuestión que tiene que ver con el diagnóstico, nosotros estamos trabajando intensamente y estaríamos en condiciones de probablemente con mayor seguridad la semana que viene empezar a aplicar los test rápidos a grupos específicos de población otra vez. ¿Cuándo llegan los test rápidos, doctor? Entre mañana y el sábado. Qué gusto, qué gusto. La otra pregunta que te quería hacer, doctor, para no entretenerte hoy demasiado. Veo que de alguna manera se liberó la hidroxicloroquina, que es un medicamento que necesitan los pacientes de lupus y de otras patologías, ellos necesitan. Pero metiste en cuarentena un antiparasitario. Eso es porque este antiparasitario también entra en el espectro de las posibles respuestas médicas que demos a la enfermedad. Es así, Mabel. Hay una publicación de un grupo de investigadores australianos. Es fantástica esa publicación, doctor. Sí, y muestra, claro que hay que tener en cuenta que el escenario es un tanto distinto al que se dio con la hidroxicloroquina, ¿verdad? Pero hablemos de la ivermectina. La ivermectina es un antiparasitario de uso amplio en veterinaria. Tiene algunas indicaciones muy precisas en humanos, también como antiparasitario, ¿verdad? Y esta publicación, digamos, dio a conocer resultados observados en estudios in vitro, es decir, es bien de laboratorio, es bien de investigación. Todavía no hay evidencia clínica al respecto del uso de este antiparasitario en una infección, digamos, de estas características, como el COVID-19. En todo caso, lo que se, digamos, demostró es que en células renales que fueron generadas a partir de células madre, se tomaron dos grupos, uno con tratamiento, dos grupos, y a uno de ellos se le inocula el virus, ¿verdad? Es decir, que un grupo con virus infectado, un grupo infectado y otro grupo no infectado, y se aplicó el tratamiento, en este caso el antiparasitario, y se vio que la replicación, que es, digamos, el mecanismo por el cual se reproduce el virus, la replicación de la cadena de ARN que lo conforma, de ácido ribonucleico, se detuvo, se bloqueó la replicación. Entonces, eso podría extrapolarse en el uso clínico y traducirse, digamos, en que
al replicar al bloquear la replicación, el proceso evolutivo de la infección se detiene, básicamente. Es como ponerle un freno ahí de mano, ¿verdad? Y eso es lo que se dio a conocer, y ahí hay que tener en cuenta que la ivermectina es de venta, en nuestro medio al menos, es un antiparasitario de venta libre. Entonces, la gente al leer, como todos estamos muy pendientes de lo que se publica, de lo que aparece en relación a esta pandemia, la gente empezó a comprarlo de forma masiva. Pero creo que hay laboratorios paraguayos produciendo ese medicamento, doctor. Sí, categórico. Porque en uno de nuestros atropellajes, en una de nuestras carreras, me vine con algún parásito, ¿verdad? Y claro, así que hay cuaponágina, ¿verdad? Totalmente, no, es que existe, efectivamente. Entonces, bueno, pero entonces la hidroxicloroquina queda liberada, pero el antiparasitario entra en cuarentena. Lo que ocurrió a partir de la resolución emitida por el ministerio es que básicamente queda sin posibilidad de ser vendida la ivermectina hasta el 17 de abril. Es una medida temporal que va a permitir analizar cuáles serían las siguientes estrategias para, liberar de nuevo la comercialización. En el caso de la hidroxicloroquina, lo que se hizo algo parecido. La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria posteriormente autorizó la comercialización de nuevo de la hidroxicloroquina, pero con receta simple archivada, ¿verdad? Entiendo. Entonces, de manera a tener mayor control del movimiento, de los lugares donde se vende, a quién se vende, etcétera. Y probablemente algo así se haría también con la ivermectina. Hay que tener en cuenta nomás que insisto en esto, la hidroxicloroquina es una medicación probada. En el caso de los pacientes lúpicos, los que son portadores de artritis reumatoidea y otras afecciones reumatológicas, lo usan crónicamente, ¿verdad? Usan este medicamento en forma crónica ya, o sea, por años vienen usando, y ya está bastante estudiado el efecto de ese uso crónico. Y en el caso del COVID-19, su uso está restringido básicamente a 10 días según los protocolos que se están aplicando. Entonces la probabilidad de un efecto secundario, la probabilidad de efectos colaterales son menores con la hidroxicloroquina. Es un medicamento más conocido y que ya está, probado como en su uso regular, ¿verdad? En su aplicación clínica. En la ivermectina, si bien se usa como antiparasitario en algunos casos en humanos, el uso es mucho más limitado. Sí, ¿verdad? Totalmente, y controlado además. Debe ser, Doctor Portillo, te quiero despedir solamente recordando una palabra que vos usaste: señales esperanzadoras que están viendo ustedes. Y me quiero quedar con esa frase. Además de todo lo que contaste, que entre mañana y pasado llegan los test rápidos, el domingo creo que llegan las vacunas contra la influenza. Y una última consulta, pero me tenés que responder cortita porque tengo un operador que es peor que Hitler. Una consulta. Un barco llegó a la zona de Ñembucú, a la zona de Pilar, y tuvieron que descargar ahí para traer por vía terrestre hasta el puerto Cacupemí insumos hospitalarios. ¿Qué venían entre esos insumos o qué están viniendo, qué está llegando con eso, doctor? No tengo ese dato, Mabel. Sinceramente te digo, no tengo todavía, no manejo yo esa información. ¿Será que me podés preguntar y me pasás el dato para que podamos contarle a la gente y que yo creo que tenemos que seguir cuidándonos, no bajar ni medio milímetro la guardia, porque esta guardia nos está permitiendo tener lo que estamos teniendo, pero hay que dar señales de esperanza a la gente, porque tanto apabullamiento, tanto miedo, tanto pesimismo y desesperanza no nos va a ayudar a enfrentar con fuerza y con coraje lo que tenemos que enfrentar en este tramo que nos falta. Un abrazo, doctor Portillo. Gracias, Mabel. Otro para vos y buen resto de jornada. Gracias, señor.